Bueno, ¿cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos y llenos de la presencia del Señor? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dele todo ese fuerte aplauso al único que se merece nuestra honra, nuestra adoración. La misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es preciosa, es admirable, y por su misericordia en esta mañana hoy podemos estar aquí. Entonces el Señor les quiere hacer una gran invitación y quiere que ustedes se dispongan en esta hora para adorar al Padre. Amén. Lo que yo les voy a hablar en esta mañana, pues ya lo hemos escuchado muchas veces, hemos recibido enseñanza y se nos ha hablado muchas veces de este tema, pero el Señor quiere hoy que ese tema quede tan claro en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, que a partir de hoy nuestra vida sea de impacto a los que están a nuestro alrededor y a los que nos conocen como a los que no nos conocen. ¿Bien? Entonces yo le quiero invitar que se ponga sobre sus pies y vamos a hacer algo que el Señor pone en mi corazón en esta mañana para empezar esta enseñanza. Vamos a cerrar nuestros ojos. Por favor, cierre sus ojos. Usted no me vino a ver a mí, no me vino a escuchar a mí, vino a escuchar al Espíritu Santo de Dios. Yo solamente soy un instrumento del Padre y para eso me dispongo en esta hora. Padre, grande eres tú, Señor. Eres Dios incomparable. Eres Dios magnífico, Señor. Alabo tu santo nombre, Rey. Alabo y glorifico tu santo nombre, Dios, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Porque tú eres especial, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros, Dios, si tú no te hubieras compadecido, Señor? Si tú no hubieses tenido tanto amor por la humanidad, Señor, por tu creación. Padre, en esta hora yo te presento la vida mía y te presento la vida de mis hermanos aquí reunidos, Señor, de este tu pueblo, Señor, de esta tu congregación, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, coloco sus corazones delante de ti, Señor. Y declaro, Señor, que son adoradores en espíritu y en verdad. Señor, que de nuestro corazón solamente salen palabras de amor, admiración, gratitud, de ese amor entrañable, Señor, que tenemos por nosotros, por ti, Señor, porque solamente tú eres el que nos puede llenar de ese amor, Dios. Solamente tú puedes darnos el amor que necesitamos, Padre mío. Yo quiero invitarle, hermano, usted allí, dígale todo lo que usted siente al Señor. Hable con el Señor allí. Exprésele desde su corazón todo lo que usted siente por Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él le ha expresado, por lo que Él ha sido con usted desde el momento que lo llamó, porque es un privilegio estar aquí. Somos privilegiados al estar aquí. De pronto los afanes del día a día, las preocupaciones, las angustias, los problemas, nos roban muchas veces en nuestra humanidad ese privilegio de adorar al Padre.
ese privilegio de darle adoración y exaltación al Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo palabras bonitas a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le expresó ese amor entrañable al Padre? Hable, abra su boca, pueblo, abra su boca y declare con sus labios todo lo que usted siente por el Señor. Dígale cuánto le ama, dígale cuánto su corazón lo anhela, dígale cuánto su corazón desea ser lleno de su presencia. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la presencia del Dios vivo que nos ha llamado a vida eterna. Necesitamos su Espíritu Santo, porque su palabra dice que Él necesita adoradores en espíritu y en verdad. Y necesitamos creer en esa palabra, necesitamos vivir en esa palabra, Padre mío. Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a adorarte como tú quieres, Señor mío. Enséñanos a que de nuestro corazón, Padre, salgan palabras de amor. Dígale al Señor allí, abra su boca y hable con el Señor como si usted lo tuviera al frente. En este momento el Señor está delante de usted, el Señor está delante de su rostro y quiere escuchar su palabra, quiere escuchar su voz, quiere escucharle usted cuánto le ama, cuánto le desea, cuánto le anhela. Padre mío, Señor, te anhelamos. Te anhelamos, Dios, te anhelamos, Señor. Anhelamos tu Espíritu Santo cada día, Señor. Te necesitamos, Dios. Sin ti nada somos. Sin ti nada podemos hacer, Dios. Sin ti nada podemos soportar, Dios. Necesitamos de tu presencia, Dios. De esa presencia que toca las vidas, Señor, de esa presencia que cambia, de esa presencia que trae vida, de esa presencia que es restauradora, de esa presencia que es transformadora, Dios. Señor, en esta hora tu pueblo se dispone, Señor, para elevar alabanza, pero no solamente cantos por cantar, Señor. Tu pueblo te canta y te adora desde su corazón, Dios. Eres el Dios de nuestro corazón. Eres glorioso, Rey. Queremos contemplarte. Vamos, iglesia, levante su voz. Cántele al Señor. Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios eterno, eres Dios incomparable. Cautívanos, Señor, cautiva nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu, Señor. Cautívanos, Señor. Gloria y majestad, yo siempre contemplar. Mi adoración, mi eterna canción.
Sí, Señor. Eres digno de nuestra alabanza, de nuestra oración. Por eso en esta hora, Señor, te rendimos un fuerte aplauso, Rey de Gloria. Para ti sea la alabanza, la adoración, Señor. Este pueblo te alaba, Señor, y te exalta, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Eres nuestra eterna canción, Señor. Por ti vivimos, Señor, por ti respiramos, Rey. Por ti vamos, Señor, por ti. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe los aplausos, recibe la honra, Rey. Recibe, Señor. Exáltate, Rey, exáltate, Señor. Exáltate, Padre mío, exáltate, Rey de gloria, exáltate, glorioso Señor. Exáltate, mi Rey. Gloria a ti, Señor. Puede sentarse. Esta mañana el Señor quiere hablarles a todos y especialmente empieza por mí. Y quiere que entendamos lo que es ser un adorador. Un verdadero adorador. Hemos escuchado mucho de la palabra adoración, ¿cierto? Nos han hablado mucho de la palabra adoración, adorar, adorador. Pero el Señor insiste en que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad. De pronto usted en este momento puede estar pasando por una situación difícil. Todos lo pasamos, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por aflicciones. Todos tenemos momentos duros, pero no todos son momentos duros ni tristes, también son momentos de alegría, también son momentos de dicha, también son momentos de gozo. ¿Pero por qué? Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces en esta hora yo le quiero decir pues que aparte de que Dios quiere que entendamos qué es la palabra adoración, ¿sí? Él quiere mostrarnos también a través de la palabra adoración su grandeza, su poder y su majestad, cuando nosotros se lo permitimos. Por eso en esta hora yo le digo que no haga caso de lo que está aquí, no me mire a mí, sino que mire este vaso que el Señor llena por su misericordia y por su bondad. Amén. Sí. Concéntrese en lo que Dios ha puesto y en lo que Dios va a transmitir esta mañana para su vida, porque sé que va a transformar su vida como la transformó al darme este tema. Quiero invitarlos que leamos entonces Juan 4 y vamos a leer de allí 2 versos para empezar. La luz de acá para que se alcance a ver. ¿Llegamos a Juan 4? Muy bien. Vamos a leer entonces verso 23 y verso 24. Dicen amén cuando hayan llegado allí. Amén. Bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta hora? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es clara la palabra de Dios, ¿no? Es clara y es más que una enseñanza, es una exhortación y es una invitación que el Padre quiere hacer hoy, porque dice la palabra y comienza el verso 23 diciendo, pero la hora viene y ahora es. O sea que no es para mañana, no es para pasado mañana, no es para dentro de 8 días, no es para dentro de un año, ¿es para cuándo? Para allá. La hora viene y ahora es. ¿Cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a ver qué nos dice una traducción al lenguaje actual en este mismo pasaje. Regálame la siguiente diapositiva, por favor. La traducción actual del lenguaje actual dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. Amén. Este lenguaje, esta traducción me gusta más porque es más clara, da un sentido más claro de lo que Dios quiere que entendamos. Primero nos dice que es un deber, como hijos, ser adoradores. ¿Sabían ustedes que es un deber ser adoradores? Muy bien. Pero para poder cumplir ese deber, ese mandato, esa ordenanza que el Padre nos da, el Señor nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y que el tiempo se acercó y que el tiempo es ya. Anoche veíamos en el estudio bíblico que los tiempos que se vienen que los tiempos proféticos de la palabra de Dios se están cumpliendo. Y que estos tiempos son tiempos donde Dios va a poner a prueba mucho la enseñanza y la formación que le ha dado a su pueblo. Porque de esta manera es como Dios va a permitir que nosotros nos evaluemos y también nosotros le demos cuentas a Dios aquí en la tierra de cómo estamos viviendo la palabra de Dios. En los tiempos de Cristo Jesús, cuando las personas pasaban por el camino de Cristo Jesús, eran transformadas, eran cambiadas. Pasaban prostitutas en inmoralidad sexual, en perversidad sexual, y solamente con recibir la palabra de Dios, con tener un contacto, aún ni siquiera a veces sin el Señor, ni siquiera hablarles, sino solamente teniendo un contacto con Él, esas personas eran transformadas. Y estas prostitutas o estas mujeres que se dedicaban a ofrecer su cuerpo para ganar un dinero y para ofrecer un deleite, pues cambiaban y realmente se veían en una vida de santidad, de pureza y de guardarse. También vemos en toda la Biblia que pasaron ciegos. ¿Y qué pasó? Recuperaron la vista. Vieron como el Padre quería que ellos vieran. Asimismo, el Señor quiere que nuestras vidas causen ese impacto. El Señor me inquietaba y me hacía una pregunta. Me decía, ¿lo que estamos haciendo está siendo efectivo en mi vida y alrededor de mi vida?
hoy yo les quiero dejar esa reflexión y quiero que reflexionen en esto, porque allá afuera el mundo se está desboronando, allá afuera el mundo está siendo totalmente desquebrajado, está siendo totalmente arruinado por las mentiras y los engaños de Satanás. Pero nosotros como su pueblo, como sus hijos, tenemos que ser el punto de diferencia. Amén. Tenemos que causar impacto a las personas que nos ven y a las personas que están a nuestro alrededor. Pero no por la manera de hablar de nosotros, no por lo que haya físicamente en nosotros, no porque seamos bajitos, altos, no sé, no porque seamos físicamente llamativos. No, eso no es lo que debe llamar la atención allá afuera. Lo que debe llamar la atención allá afuera y lo que debe cambiar vidas allá afuera y a mi alrededor es el testimonio que yo estoy dando y es como yo estoy viviendo la palabra de Dios. ¿Todas las personas que cruzan tu camino siguen iguales o son transformadas? Yo les hago esta pregunta y los invito a que se la respondan ustedes mismos. El Señor me lo hacía. ¿Todas las personas que han cruzado por tu camino son transformadas o siguen iguales? ¿Son resucitadas? Así como resucitaron muchos hombres al pasar por el lado de Cristo Jesús. ¿Tienen ganas estas personas de seguir a Dios por lo que ven en ti, por lo que ven en mí? ¿O simplemente ven un religioso más que va a la iglesia, que canta canciones y que recita palabras? Yo les hago esa pregunta, el Señor se las hace porque me la hizo a mí. Y me impactó mucho que el Señor me preguntara esto, porque pues creemos en nuestra manera de ser y porque nos congregamos y porque venimos miércoles, jueves, viernes, que estamos haciendo bien las cosas. Eso es lo que creemos. Pero el Señor, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, nos dice que no es así. Que nuestra vida debe de ser tan impactante como fue la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Que nuestra vida debe de ser tan ejemplar o más como lo fue la vida de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y eso es lo que el Señor le llama adoradores. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, adoradores. Adoradores que causan impacto, adoradores que cambian, adoradores que trastornan su entorno, adoradores que cambian su espacio, adoradores que con solamente verlos dicen, yo quiero seguir al Dios que tú sigues, yo quiero vivir y conocer del Dios que tú vives. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y le doy gloria a Dios y le doy gloria a mi Padre Celestial porque sé que esta palabra de hoy va a ser algo que va a cambiar nuestra manera de proceder y nuestra manera de pensar ante lo que veníamos haciendo, ante lo que veníamos creyendo y ante lo que veníamos creyendo hacer bien para Dios, pero que estaba siendo hecho en nuestra manera religiosa. Dios dice, basta ya de religión, basta ya de hijos religiosos. Dios no es religión. Dios no es un Dios lejano, un Dios ausente. Dios es un Dios vivo y real. Amén. Y nosotros tenemos que ser esa imagen, ese espejo de ese Dios vivo y real. Yo les empezaba diciendo que muchos de nosotros
tenemos problemas, pasamos por situaciones difíciles, pasamos por cosas que de Dios podríamos decir, hasta aquí, ya no voy más, no siento más ganas, no quiero ir, porque esas cosas es lo que produce en nuestro ser. Pero ¿acaso los discípulos de Dios no vivieron cosas más fuertes y tremendas que nosotros? Voy a darles una definición de adorar. ¿Sí? Entendemos por lo que nos dijo este verso, este versículo, esta palabra, que adoradores son guiados por el Espíritu Santo. Empezamos por esa primera condición. Los verdaderos adoradores son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si tú no tienes, y si yo no tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo no puedo decir que soy un adorador. El Señor me dice que no es así. El Señor dice que el que tiene su Santo Espíritu es un verdadero adorador, porque el Espíritu Santo de Dios sabe todas las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios no se equivoca, porque el Espíritu Santo sabe hacer las cosas como conviene y como el Padre quiere que se hagan, porque el Espíritu Santo de Dios conoce el corazón del Padre. Porque el Espíritu Santo de Dios sabe cuáles son los planes del Padre. Nosotros no. Nosotros en nuestra humanidad, en nuestra forma de ser, no sabemos. Aún ni siquiera sabemos lo que nos conviene. Pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe lo que nos conviene. Adorar. Cuando busqué la definición de adorar, me encontré con cosas que me impactaron porque no pensé que fueran así. La palabra adorar dice que es amar mucho. ¿Amas mucho al Padre? ¿Amas mucho la palabra de Dios? ¿Gustar mucho de algo o sentir gran admiración por alguien? ¿Por quién tenemos que estar admirados nosotros? Por la palabra que es Cristo Jesús. Y también dice que es reverenciar y honrar, amar en extremo. Eso es adorar, eso es adorar. O sea que un adorador es una persona que ama en extremo y ama profundamente, celosamente, como Dios ama, así ama a un adorador. Admirar intensamente algo o alguien y le da honra. Sinónimos de adorar: valorar, apreciar, respetar y sacrificarse. Valorar, respetar, apreciar y sacrificarse. O sea que el adorador también ¿qué? Se sacrifica. Vamos a Hechos 16 y allí vamos a leer y allí nos vamos a centrar en Hechos 16. Hechos 16, verso 16 en adelante. Antes quiero invitarlo a que le diga a la persona que está a su lado lo siguiente: ser adorador te va a costar. Dígaselo al que más pueda. Si se puede levantar de su asiento y se lo puede decir a los demás, dígale: ser adorador te va a costar.
ser adorador te va a costar. Ser adorador nos va a costar. Dios dice que adorar no es solamente de palabras, hay que pagar un precio. Y volvía y lo repetía y volvía e insistía. Adorar no es cantar, adorar no es estremecerse con una canción que me puso los pelitos de punta, que esa canción tan tremenda, no. Eso no es adorar. Adorar es más que cantar. Adorar es más que cantar himnos o salmos. Adorar va mucho más allá. ¿Adorar qué? ¿Ser adorador te va a qué? Ser adorador nos va a costar. Y nos va a costar demasiado, demasiado. A los discípulos de Cristo Jesús les costó la vida. Grandes hombres de Dios les costó adorar al Padre como tenían que adorarle. Tuvieron que sacrificar y renunciar a cosas muy valiosas, aún a personas muy valiosas, por adorar al Padre, por demostrarle ese amor extremo, por demostrarle ese respeto, por demostrarle esa admiración profunda al Padre. Y yo quiero que prestes mucha atención, porque Dios no le va a hablar a los despistados en esta mañana. Quiero que estés muy concentrado en lo que vamos a hablar y que estés muy atento, porque Dios quiere decirnos algo esta mañana con respecto a la adoración. Ser adorador nos va a costar. Y yo digo o pienso o me pregunto, y le decía, Señor, ¿será que sí hemos entendido? ¿Será que los creyentes sí hemos entendido? Porque no es el cristiano, porque el cristiano viene a ser más que la religión protestante, que el mormón, que tantas religiones que hay allá afuera. El Señor está diciendo, basta ya de religión y vive mi palabra. Amén. Entonces, ¿será que sí hemos entendido? ¿Será que los creyentes sí han entendido qué es ser adoración en estos últimos tiempos, hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta hoy, 8 de agosto del 2015, sí hemos entendido en nuestro caminar con Cristo Jesús qué es ser adorador? Muy bien. Hay una generación en estos momentos que necesita que le dejemos huella. Hay una generación que se está levantando. Hay una generación que está creciendo, hay una generación de adolescentes, hay una generación de niños que necesitan huella, necesitan fundamentos, necesitan un ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo, ese fundamento con nuestra vida, con nuestra manera de hablar, proceder, con nuestra manera de vivir la palabra de Dios. Tenemos que ser esa huella y ese fundamento que la generación de hoy está esperando. ¿Usted por qué cree que allá afuera hay tantos jóvenes que se están perdiendo? Porque está totalmente desvirtuado, está totalmente dañado lo que es vivir una vida en integridad. Lo que es vivir una vida sana, saludable. Está totalmente dañada y desvirtuada la imagen de la familia, del padre y de la madre. Allá afuera no hay concepción de lo que es ser mamá y de lo que es ser papá. Allá afuera se perdió la autoridad, allá afuera se perdió el orden, allá afuera se perdió el respeto, allá afuera se perdió la adoración, para lo cual el hombre fue creado, para ser adorador del Padre. Amén. Vamos a leer entonces el verso 16 en adelante. Y dice así: Aconteció que mientras íbamos
a la oración. ¿Quiénes? Pablo y Silas. Muy bien. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. O sea que esa mujer era una renta para las personas que estaban viviendo de ese espíritu de adivinación. Esa mujer estaba en esclavitud. Verso 17. Esta, la mujer, la que tenía el espíritu de adivinación, siguiendo a Pablo y a nosotros, los que iban con Pablo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Quién le reveló esto a esta mujer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a ella, el Espíritu Santo que estaba con Pablo y que iba con Silas, le dijo: ellos son hijos del Dios Altísimo, ellos son servidores, ellos son siervos del Dios Altísimo. Estaban causando impacto, estaban trastornando en ese momento Pablo y Silas, esa región de Filipos, porque estaban en Filipos y estaban haciendo la obra de Dios. O sea que estos hombres sí estaban siendo adoradores. 18. Y esto lo hacía por muchos días, o sea que esta mujer estaba atormentada por la presencia de Dios en estos hombres. Y esto desagradó mucho a Pablo. Dice la palabra: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A cuál espíritu? Al espíritu inmundo que había en la mujer. ¿Quién le dijo que había un espíritu inmundo? El Espíritu Santo. Entonces, vamos, como lo decía ahorita Juan 4:24, este hombre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, trastornan, revolucionan nuestra ciudad, revolucionan nuestras creencias, nuestros conceptos, revolucionan nuestra manera de vivir. Nos estorban. Eso es lo que quería decir aquí. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso 22. Y se agolpó el pueblo, o sea, se vino una gran turba de personas encima de estos hombres. O sea, no fueron dos, no fueron tres. Fueron multitud de personas que se fueron en contra de Pablo y de Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Yo quiero que usted se recree en este momento esta parte, en su mente. Les rasgaron las ropas, los desnudaron, los colocaron en oprobio, en deshonra. Y además los azotaron con varas. ¿Duele ser azotado por una vara? ¿Será que cuando nos golpean con una vara solamente nos rasparán, nos herirán? Hace mucho daño. No solamente lastima tu piel, fractura tus huesos. Pablo y Silas en ese momento habían sido fracturados. Les habían fracturado su cuerpo. Sigamos. Verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
Dicen que no solamente les aseguraron los pies, sino también las manos. ¿Alguien conoce qué es un cepo? Es un bloque de madera que tiene huecos donde solamente cabe la articulación, donde solamente cabe el pie, la mano, y no puede hacer ningún otro movimiento. Eso es un cepo. ¿Ustedes se imaginan uno estar con las manos y los pies metidos en un cepo? ¿Cuál es la postura y cuál es la posición en la que puede estar una persona? Yo creo que no nos lo alcanzamos a imaginar. Yo creo que no nos alcanzamos a imaginar qué es estar con las manos y los pies metidos en un cepo. Verso 25. Pero a la medianoche, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Se quejaron, lloraron, renegaron, cantaron. Cantaban himnos al Dios y los presos los oían. Estos hombres tenían toda la razón, tenían toda estaban en todo el derecho, como se dice, de haber renegado y de haberse quejado por lo que estaban padeciendo. Aquí no cuentan mucho todo lo que ellos pasaron en ese momento, pero escuchaba yo una palabra y decía que la biografía de Pablo, en esa historia, en ese momento de la vida de Pablo, cuentan que ese día para Pablo y para Silas fue algo muy doloroso, fue algo muy impresionante. Recibieron golpes en su cabeza, recibieron golpes en su cara, recibieron golpes en sus espaldas, los escupieron, los maltrataron, los humillaron, los expusieron a oprobios. Sufrieron lo mismo que Cristo Jesús sufrió. ¿Y qué hicieron? Cantaron y adoraron al Dios vivo. O sea, no se valieron de su situación, no se enfocaron en su situación, no se enfocaron en su momento, sino que adoraron, alabaron, exaltaron, honraron, admiraron, siguieron admirando al Dios por el cual habían sido azotados, habían sido ultrajados, habían sido violentados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la invitación que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos y ahora, porque si Dios está hablando de esta palabra ahora, no es lo está hablando porque sí, lo está hablando porque entonces en nuestra condición, en nuestro corazón, no había un corazón de adorador. Entonces sobrevino de repente, verso 26, un gran terremoto, un gran movimiento de Dios, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Entonces adorar no es cuestión de saberse las mejores alabanzas, no es cuestión de cantar bonito, no es cuestión de llenarse de emociones o de sentimientos por una alabanza. No, eso no es adorar. Adorar es mucho más que eso. Adorar es trastornar. Adorar es impartir cambio a nuestro alrededor. Adorar es confundir a nuestro enemigo. Adorar es que nuestro enemigo sea el que se turbe sea nuestro enemigo antes que nosotros. El que se espante, el que se llene de terror, el que se llene de miedo, el que se llene de pánico, el que no sepa qué hacer, el que no sepa cómo reaccionar, sean los adversarios de nuestra alma. Eso es adorar, eso es adoración. Amén.
¿Estamos, iglesia? ¿Están aquí? Y para entenderlo, no solamente tenemos que entenderlo, sino tenemos que pagar un alto precio. O sea, hoy no queremos salir entendiendo la palabra adorar, sino que tenemos que saber que tenemos que pagar un precio muy alto. Y vamos a ver unos ejemplos de adoradores en la palabra. Quiero que por favor no pierda de vista Hechos 16 porque vamos a continuar allí, pero vamos a ver ejemplos de adoradores, de verdaderos adoradores. Vamos a Génesis 22. Génesis 22, verso 1 en adelante. Esta historia ya no la hemos leído, esta historia ya la hemos repasado varias veces. Nos cuenta de Abraham y del sacrificio de su hijo Isaac. ¿Quién era Abraham? El padre de la confianza. ¿Y nosotros qué venimos siendo? O sea que nosotros como hijos tenemos que ser de mucha confianza, de mucha confianza, de mucha confianza. Gloria a Dios, gloria al Señor. Si nosotros somos hijos del Padre de la confianza, nosotros tenemos que ser como Abraham fue. Abraham fue un hombre que no dudó ante lo que el Señor mandaba. Usted se imagina, yo no tengo hijos, todavía soy soltera, gracias a Dios, pero el que le diga a los padres que están aquí, sacrifícame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Abraham había estado esperando mucho tiempo, mucho tiempo, envejeció, esperando en la promesa que Dios le había dado, diciéndole que le iba a dar un hijo. Cuando lo tiene, cuando ya lo puede tener en sus brazos, cuando ya lo puede apreciar, cuando ya lo tiene allí, cuando ya tiene esa promesa del Padre, ¿qué le dice el Padre? Entrégame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Y acaso era el único hijo de Abraham? Estaba Ismael. Pero ¿por qué el Señor le decía a tu único hijo si había otro hijo? Porque era el hijo que Dios le había prometido y para Dios solamente existía ese hijo como tal. Ismael fue una aventura, fue el resultado de una aventura, fue el resultado de un resbalón, fue el resultado de apresurarse, de acelerarse. Por eso Dios no le contaba a Ismael como su otro hijo, solamente le contaba con Isaac. Estaba viendo en ese momento la promesa en la cual Dios se había glorificado. En la promesa que Dios le había hecho a Abraham, eso era lo que estaba viendo Dios. Y estaba viendo cómo estaba el corazón de su siervo, a ver si el corazón de su siervo estaba en sintonía, a ver si el corazón de su siervo estaba de acuerdo con Dios. ¿Por qué Abraham no tomó a Ismael? ¿Y por qué sí tomó a Isaac? Estaba en conexión con el Padre, entendía cuando el Padre le hablaba. Tenía una relación íntima con el Padre. Y tan pronto el Padre le dijo, entrégame a tu único hijo. Él no miró a Ismael, él miró a Isaac y lo trajo. Y bueno, ya nos hemos leído esta historia y como para darle continuidad y no detenernos de pronto, él tomó a Isaac, lo llevó al monte donde iba a hacer el sacrificio, y cuando lo llevó al monte le dijo a su hijo a Isaac que iban a hacer un sacrificio, pero no le dijo quién iba a ser el sacrificado, no le dijo Isaac. Pero Isaac iba muy inquieto y le iba preguntando mucho a su padre, ¿y dónde está el cordero?
para el sacrificio. ¿Y qué le decía Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea que Abraham estaba confiando en ¿qué? En que si él tenía que sacrificar a su hijo, Dios se lo iba a resucitar como fuera. Eso muestra esa expresión de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, Abraham no titubeó, Abraham no tuvo miedo, Abraham no dijo, voy a tener que matar a mi hijo, voy a tener que desprenderme de mi hijo que tanto esperé. No, Abraham dijo, si lo tengo que sacrificar, si tiene que morir, porque el Padre me lo está mandando, yo sé que el Padre va a hacer cosas mayores al momento que yo sacrifique a Isaac. Yo sé que mi Padre no se va a quedar quieto. Amén. Es así como Dios quiere que nosotros nos movamos en esa confianza. Si Dios manda y dice, haz esto, hay que hacerlo. No tenemos por qué preguntarle, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Abraham lo hizo? Abraham no hizo. Abraham era un verdadero adorador de Dios. Obedecía a la palabra de Dios. Y se sujetaba a la palabra de Dios. No solamente obedecía, sino que se sujetaba. Vamos a leer el verso 9 del capítulo 22 de Génesis. Y dice así, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ese momento para Abraham como para tanto Isaac debe haber sido muy, muy duro, muy impresionante. O sea, leerlo, sí, pero imaginémonos solamente el instante en el que un padre tiene que poner a su hijo para que sea sacrificado. Es algo doloroso, es algo muy estresante. Yo creo que Abraham estaba en medio de su confianza, estaba también en su humanidad angustiado. Si Cristo Jesús se angustió, ¿por qué no se pudo haber angustiado a Abraham? Si Cristo Jesús padeció angustia y le dijo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y Abraham respondió igual. Lo puso en el altar, lo puso debajo de la leña y ya estaba a punto de matarlo, ya estaba a punto de utilizar el puñal, cuando ¿qué hace Dios? Le envió un ángel y le dijo, detente, no lo hagas. Lo podemos leer en el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ya conozco que respetas el nombre de Dios. Ya conozco que tienes un corazón íntegro y recto delante de Dios. Ya conozco que todo lo que el Padre te pida, se lo vas a dar sin decir nada. O sea que Dios quiere que nosotros también seamos así. Que cuando Dios nos diga, suelta eso, lo soltamos. Y no le decimos al Señor ni le preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero cómo así? Pero es que nada.
Es mejor no preguntarle al Señor cuando el Señor nos dice para hacer algo. Es mejor hacerlo, es mejor ir y hacer como el Señor dice y no preguntarnos. No nos detengamos en preguntarle al Señor, no nos detengamos en buscar respuestas a preguntas de las que sabemos que nosotros mismos la tenemos. Tenemos que obedecer, es como Dios diga, no es como yo quiera. Quiero que nos devolvamos un momento al verso 8. Hay algo allí que el Señor nos quiere enseñar. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿A dónde tuvo que subir Abraham? Al monte. ¿Qué es el monte? Presencia de Dios. Fue a la presencia a sacrificar lo que más amaba. Fue a la presencia de Dios a renunciar de lo que más le gustaba, de lo que más quería. ¿Qué nos dice Dios con esto? Que cuando nosotros entremos a la presencia de Él, nosotros tenemos que despojarnos de lo que más tenemos aferrado a nuestra vida, de lo que está tomando y está ocupando el primer lugar que a Dios le corresponde. Ese es el sacrificio. Ese es el sacrificio que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese es el verdadero sacrificio que Dios tiene en cuenta. Cuando nosotros vamos a su presencia, cuando nosotros nos metemos en intimidad con Él y le decimos, Señor, mira, tengo esto y esto me está atrayendo más, esto me está jalando más hacia allá, esto captura mi atención, esto me tiene concentrada, pero yo no quiero fallarte, yo no quiero desagradarte, yo no quiero desobedecerte. Así que quiero renunciar a esto. Y quiero pedirte que me ayudes a renunciar. Sacrifico esto. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo no sé qué tienes tú que estás aferrándote tanto. Yo no sé a qué estés tan aferrado. Yo no sé en qué estés poniendo tu mirada. Pero Dios sí lo sabe. Y te dice lo que le dijo a Abraham. Entrégame eso, dámelo, es mío, no te hagas cargo de él, me corresponde a mí hacerme cargo de eso, sea situación, sea persona, sea problema, sea lo que sea, pero le corresponde a Dios hacerse cargo de la situación. ¿Y qué me corresponde a mí? ¿Qué te corresponde a ti? Obedecer. Renunciar, sacrificarse. De pronto podemos estar esperando una provisión de parte de Dios. Podemos estar esperando una respuesta. Podemos estar esperando algo que el Señor quiere darnos, pero ¿por qué no nos lo ha dado todavía? Porque no nos hemos despojado, porque no hemos sacrificado, porque no hemos sacrificado eso que está tomando la atención nuestra. Entonces nos dice, en el monte de Dios hay provisión. En la presencia de Dios siempre, 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 no algunas veces, no de vez en cuando, no quizás, siempre hay provisión. Y Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Dios siempre quiere darnos lo mejor de lo mejor. Alábele a Dios, alábele. Gloria al Señor. Pero Dios quiere que sacrifiquemos hoy algo. Dios quiere arrancar de tu corazón, sacar de tu corazón y del mío lo que esté allí entronado. A veces entronamos hasta nuestra propia familia. A veces entronamos hasta nuestros propios padres.
A veces entronamos hasta nuestra propia profesión. A veces entronamos hasta nuestro propio estudio, lo que estamos estudiando. A veces le damos la importancia a cosas y a personas que no se la merecen. El más importante, hermano, es Cristo Jesús. Solamente el que dio la vida por nosotros es el más importante. Nadie más. Nadie más. Y Dios quiere eso de nosotros. Para poder ser usados como Él quiere usarnos a nosotros, Dios quiere que nosotros le demos todo o una parte de nuestro corazón. Todo. 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 Él debe ser la primera persona. Él debe ser el único en nuestro corazón. Por Él vivimos, por Él respiramos, por Él nos movemos. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Abraham era un padre que estaba a punto de sacrificar a su hijo porque Dios se lo había mandado así. Era lo que más amaba y lo que tanto había esperado. Pero aún así, Dios le estaba diciendo, sacrifícalo. Y Dios se lo manifiesta para ver qué Él tenía en su corazón. Dios estaba probando qué había realmente en el corazón de Abraham. Así como lo puede hacer con cualquiera de nosotros, así como lo hizo con Abraham, Dios lo puede hacer en cualquier momento con nosotros. Y nos puede decir, entrégame esto solamente para ver qué hay en nuestro corazón y para ver cuál es el lugar que nosotros le hemos dado a Dios en nuestro corazón. Abraham era de confianza ante Dios, creía que lo podía, creía que él le podía resucitar a su hijo. ¿Le creía tanto a Dios? Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mira tus espaldas. A tus espaldas está la provisión. Mira la vuelta, mira lo que hay. Solamente que nos estamos deteniendo en algo, por lo cual no podemos mirar lo que Dios ya nos ha dado. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Mientras Abraham subía para hacer el sacrificio al monte, por el otro lado Dios tenía reservada la provisión, la respuesta, la solución, la alternativa, la puerta abierta, la salida al problema, a la aflicción, a la angustia, a lo que nos tiene desesperados. Dios ya tiene esa respuesta, Dios ya tiene esa provisión, Dios ya tiene la solución. Pero ¿qué quiere Dios? Que nos despojemos en su presencia, que descansemos en su presencia, que confiemos en su palabra, que creamos y vivamos en su palabra para ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros seamos como Abraham, dispuestos a entregarlo todo. Dispuestos a renunciar a todo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy aquí, y me incluyo a mí, para renunciar a lo que más hemos aferrado a nuestra vida por agradar al Padre? Amén. ¿Cuántos queremos seguir al Padre como Él nos demanda que le sigamos? Amén. Gloria al Señor. El Señor está tomando en cuenta esos amén. Y el Señor lo va a tener muy presente. Tengan en cuenta que el Señor tiene sus ojos puestos en este lugar
Y está mirando cada una de sus expresiones, cada una de sus palabras, y no se puede retractar ante lo que usted le ha dicho al Padre. Porque Dios quiere ayudarnos, lo ha dicho, Él tiene la provisión, yo tengo la respuesta, yo tengo la solución, yo tengo la salida, yo tengo eso que tú necesitas. Pídemelo a mí, permíteme que yo te lo dé, pero suelta lo que tienes tan aferrado a tu corazón, suelta lo que te está distrayendo, suelta lo que te está quitando la mirada tuya de mí. Amén. Gloria a Dios, apláudale. Si le va a dar aplauso al Señor, déselo fuertemente. Yo no sé por lo que usted está esperando, yo estoy esperando por grandes cosas de parte de Dios, Dios lo sabe. Pero hoy el Señor me dice que debo hacer una declaración ante ustedes, y es que lo que tú estás esperando en el cumplimiento de lo que Dios te ha mandado hacer, está a punto de ser manifestado. Amén. ¿Cuánto lo creen? No sé si no me escuchó bien y vuelvo y se lo repito. Lo que tú estás esperando en el cumplimiento de lo que Dios te ha mandado hacer está a punto de manifestarse, está a punto de surgir, porque Dios ha visto tu corazón, porque Dios conoce que tienes un corazón de adorador, porque Dios sabe que has sacrificado tiempo, que has sacrificado espacio con tu familia, con tus seres queridos, que has dejado lo que más amas, que has dejado a un lado las cosas que más te gustan por agradarle al Padre. Dios sabe eso. Dios conoce que no es en vano tu sacrificio, ni el mío. Dios sabe lo que nos cuesta estar aquí. Dios sabe lo que cuesta que otros nos critiquen, nos señalen, nos juzguen. Dios sabe cuántas veces tu propia familia se ha levantado por agradar al Padre, por servirle al Padre, por honrar al Padre, aún con los defectos, aún con tus errores. Dios lo sabe. Y por eso viene una recompensa grande de parte del Señor. Por eso viene una recompensa, una manifestación gloriosa, pero Él está diciendo, no te dejes atribular por lo que ves, no te dejes angustiar por lo que ven tus ojos, no te dejes distraer por lo que está pasando a tu alrededor, no te dejes desconcentrar, eso no es nada para lo que yo tengo para ti. Dios no quiere que nos quejemos más. Dios no quiere que nos lamentemos más. Dios no quiere que sigamos aún renegando por lo que pasa. Mire, o sea, yo no sé si usted se alcanza a imaginar, pero cuando yo leo Hechos 16 y veo lo que le pasó a Pablo y a Silas, yo me impresiono, yo me conmuevo. Aquí sentimos calor, aquí nos estamos fatigando, cada día sentimos calor, cada día nos levantamos, Señor, qué calor, qué sol, cómo quisiera tener ropa más liviana, quisiera quitarme esta ropa, Señor, pero lo que padeció Pablo y Silas en ese momento no se compara con lo que estamos viviendo nosotros. Cuando yo leo Hechos 16, el Señor me dice, ustedes están en un momento de gloria. Porque lo que vivió Pablo, lo que vivió Silas, lo que vivió Pedro, lo que vivieron estos discípulos amantes de Dios,
no lo hemos vivido nosotros, ni siquiera esto. ¿Cuánto hemos sido llevados a la cárcel? ¿Cuánto hemos sido llevados al calabozo? ¿Cuántos hemos sido apedreados? ¿A usted lo han apedreado? ¿A usted lo han golpeado? ¿A usted le han dado con vara? No hemos recibido nada para lo que estos hombres sufrieron por amor al Señor, por la obra de Dios. Y aún así, estos hombres seguían alabando, seguían adorando, seguían dándole gloria, seguían hablando del Señor, porque aún en la cárcel dieron libertad a los que estaban allí cautivos. Aún en la cárcel le dijeron a ese soldado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aún allí, en medio de la dificultad, y ahora les voy a mostrar unas imágenes, la cárcel de Filipo no era una cárcel cualquiera, era la cosa más horrenda que pueden haber metido a un hombre, a un ser humano, era el oprobio más infrahumano en el que podían haber sometido a un ser humano, y eso lo vivió Pablo, y eso lo vivió Silas. ¿Y acaso dijeron algo? ¿Acaso renegaron? Tenían todo el derecho para renegar, para reclamarle a Dios, pero nunca le reclamaron. Nunca dijeron algo en contra de Dios. Por el contrario, lo único que hacían era seguirle dando honra, admiración a ese Dios que los había llamado a obrar, a servir. No es cuestión de cantar, no es cuestión de gritar, es de sacrificio. Es de sacrificio. ¿Y que tenemos que sacrificar? Sí. Y el Señor está diciendo que tienes que sacrificar, que yo tengo que sacrificar. Sí, hay que sacrificar, pueblo. Hay que sacrificar. Sin sacrificio no hay nada. Hay que pagar un precio, y el precio es muy alto, y no es el precio de la salvación, porque ese precio ya se pagó, ya lo pagó Cristo Jesús en el madero. Es el precio de aún humillarnos, de renunciar a nuestro yo, de renunciar a mi comodidad, de renunciar a mi beneficio, de renunciar a lo que me gusta, de renunciar a lo que quisiera vivir por agradar al Padre y por vivir en el propósito que Dios trazó para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de los que ustedes están aquí sentados. Dios trazó un propósito. Dios no nos envió a nosotros porque sí, vamos a ver qué pasa. No, Dios escribió un propósito, y ese propósito Dios lo quiere cumplir. Ese propósito Dios lo quiere ver hecho. Ese propósito Dios lo quiere ver realizado. Ese propósito Dios lo quiere ver tangible en nuestras vidas, y quiere que el mismo anhelo de Él sea el anhelo nuestro. Solamente Dios dice: anhela mi propósito, anhela vivir en el propósito que yo te he trazado. Tú no viniste a este mundo por casualidad. Tú no viniste a este mundo porque a tus padres le plació. Viniste porque al Padre Santo, al Rey de Reyes le plació. Y hoy cada vida que están haciendo en estos momentos no es una casualidad, no es un error humano, es porque al Padre le place. Y el Padre hace lo que quiere en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y usa a sus instrumentos como Él quiere. Solamente quiere disposición. Solamente quiere anhelo por su palabra. Ser adorador te va a costar. Ser adorador me va a costar. Ser adorador te va a tocar pagar un precio. No es de palabra, es de obra. Abraham es un ejemplo de sacrificio y de confianza y de un verdadero adorador. Quiero invitarlos
para que con esto terminemos y resumamos y vamos a Lucas 1, verso 26. Vamos a ver otro ejemplo de una adoradora, Miriam, la madre de Cristo Jesús. Lucas 1, 26. En mi Biblia dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo hasta el verso 38. Y quiero que preste mucha atención. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, a una señorita, a una niña, desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó, se asustó. ¿A cuántos de nosotros se nos ha aparecido un ángel? Jamás. Yo creo que el día que se nos aparezca un ángel, igual nos asustamos. Y además con el saludo que le hizo, bendita tú entre todas las mujeres, escogida de Dios, elegida por Dios. Se le aparece un ángel y le dice a una niña, a una virgen, a una mujer pura, a una mujer que no había conocido varón, y le llega un ángel con tremenda noticia. Aparte que le dice, Dios te ha escogido, te ha separado, eres especial. Ese ángel le vino a traer un mensaje divino a la vida de Miriam. Le vino a traer una palabra de parte de Dios. ¿Y qué le dijo? Vas a quedar embarazada. Literalmente, resumido, los siguientes capítulos le dijo, vas a quedar embarazada. ¿Cómo? O sea, a mí me dicen una cosa de esas y yo también me asusto. Claro, ¿cómo así? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Yo no conozco, no tengo a nadie. ¿Cómo voy a quedar embarazada? Lo mismo le va a haber pasado a Miriam. Una niña de 17 años, 16 años, no sé qué edad tenía Miriam en ese momento, pero era una niña, era una adolescente. Y llega este ángel y le dice tremenda palabra. Se turbó, dice que se turbó, se asustó, se llenó de miedo. Pero porque ella no sabía cómo, y le dijo cómo. Dígale al que está a su lado, no le preguntes nunca a un ángel cómo se hacen las cosas de Dios. No cometas ese error. No le digas a Dios cómo. No le preguntes a Dios cómo. Ese fue el primer error que cometió Miriam. Era una niña inocente, era una niña que no tenía, yo creo que ni siquiera se alcanzaba a imaginar en su mente lo que era estar embarazada. Así que nunca le pidas explicaciones a un mensajero de Dios cuando te da una palabra de Dios. No le digas cómo se va a hacer, no le preguntes cómo se va a hacer, cómo, cuándo. Solamente disponte, porque si es de parte de Dios, Dios quiere el mal o quiere el bien para nosotros. Dios quiere el bien. María se asombró por lo que el ángel de Dios le dijo. Vamos al verso 31. Y le dijo, ahora,
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces Miriam dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, aún así Dios le dio una explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su favor. ¿Usted se imagina que a una de sus hijas venga un ángel y le diga una cosa de estas y su hija tenga que venir a decirle a usted: mamá, es que voy a quedar embarazada, es que el Señor me embarazó, es que el Espíritu Santo de Dios me embarazó? O sea, para eso, para este momento en el que Miriam le tocó vivir esta situación, fue algo fuera de lo normal para ella. Fue algo bastante incómodo. Dice que le causó tanto asombro este mensaje porque era una virgen, era una niña, y su reputación se fue al piso. ¿Usted sí me entiende cuando yo le digo que la reputación de Miriam se fue al piso? Claro, era una niña virgen, y de un momento a otro quedar embarazada, ¿qué iban a decir los que estaban afuera? Iban a comenzar a hablar de Miriam, iban a comenzar a juzgar a Miriam, y no solamente a ella, sino a José. ¿En qué condición también iba a quedar José? ¿Cómo así? Si ustedes se iban a casar, todavía no se han casado y ya Miriam está embarazada, ¿de quién? Y entonces, ¿qué le iba a decir José? ¿Cómo así? ¿De quién es? La situación que vivió José también fue una situación difícil. Debe haberle dicho: no, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Y como dice un adagio muy grotesco allá en el mundo: este muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Así le hubiera podido contestar José: no, este hijo no es mío, así que bien pueda, coja por aquí que es más derecho, salga por la esquina. Y no nos conocimos, y no nos vimos nunca. Un hijo que no era de él, un hijo que él no había engendrado, también era una posición difícil. También la reputación de José se fue al piso, la dignidad de José también se fue al piso, quedó entredicho. O sea, esto fue más allá de solamente decirle a María: vas a ser la madre del Salvador de este mundo. Para cumplir el propósito de Dios, María tuvo que ser humillada. Tuvo que ser vituperada, tuvo que ser juzgada, y no solamente ella, sino su esposo, el que iba a ser su esposo. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal que nos tocara una situación así? Muchas veces la palabra profética de Dios nos pone en riesgo. Oiga bien, muchas veces la palabra profética de Dios nos pone en riesgo. ¿Y por qué en riesgo? Porque tenemos que menguar nosotros, porque tenemos que despojarnos nosotros, porque tenemos que renunciar a lo que digan de este yo que tanto le gusta enaltecerse, porque tenemos que aguantar comentarios bien incómodos solamente porque Dios cumpla su propósito en mi vida y en su vida. Es bien riesgoso el Señor, ¿no? Es bien riesgoso Dios cuando manda hacer algo. Es bien exigente Dios cuando pone a hacer algo. Eso fue lo que pasó con Miriam y con José. Se aferraron a la confianza.
se aferraron a creerle a Dios y a ser ese instrumento que Dios quería. Porque para que el Salvador del mundo viniera a ser hombre en este mundo, en esta tierra, tenía que nacer de una mujer, de carne y de sangre. Tenía que tomar forma de hombre. ¿Y cómo lo podía hacer? Naciendo a través de una mujer, de un ser humano. Y muchas veces cuando Dios nos dice algo y nos llama a hacer algo, nos demanda algo, lo que Dios nos va a mandar a hacer, nadie lo va a entender. No esperes que te entiendan afuera. El Señor me decía anoche eso. No esperes que te entiendan afuera por lo que yo te voy a mandar a hacer. Yo puedo estar hoy aquí parada y puedo estar hablando a través, por el Espíritu Santo a través de ustedes, pero muchos allá afuera me están mirando y dirán, ¿y esto que está haciendo ella qué? O muchos allá afuera cuando me oyen hablar de Dios o me oyen hablar de Cristo Jesús, critican, murmuran, hablan y duro, hablan fuerte, pero uno tiene que entender que todo lo que Dios mande a hacer es para la honra de Él. Y que pueden hablar y decir, inventarse muchas historias con uno. Como me han inventado historias a mí, pero de repente Dios dice, eso no es nada. Mi gloria es mayor. Mi gloria es mayor. Si es que Dios nos va a llevar a una posición donde tú y yo rehusemos hacer cualquier cosa con tal de obedecer la palabra de Dios, así me cueste, así tengas que llorar, así tengas que sufrir, así nadie te entienda, así los de tu casa, así los de tu alrededor no entiendan lo que estás haciendo, así no entiendan por qué te congregas, por qué vienes los jueves, por qué vienes los viernes, por qué estás aquí los domingos, por qué estás hoy, sábado, aquí a esta hora reunidos, así no te entiendan, no tienes por qué preocuparte por eso. A ti el que te tiene que entender es Dios, y con que tú tienes que estar entendiéndote es con el Señor. Dios se encargará de ellos. Dios se encargará de todos aquellos que ahora abren su boca para decir cosas que no saben, porque así es el ignorante, atrevido. La ignorancia hace atrevida a la persona. Si no sabemos, no hablemos. Y Dios todos los días me enseña eso. Si no sabes, no hables. Si no entiendes, calla. Yo lo sé, pregúntame a mí. O si no, espera. Espera que yo más adelante te diré por qué lo hice así. Y todo lo hizo para forjar carácter. Todo lo hizo para forjar un carácter que Él quería que nosotros tuviéramos. La palabra de Dios se hizo carne en el vientre de una virgen, pura y especial, y le soltó la palabra, pero esa palabra la trastornó. La trastornó bastante. ¿Pero qué hizo María? Leámoslo en el verso 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuántos le dicen hoy al Señor, he aquí
el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, cúmplase conforme a tu voluntad, cúmplase conforme a tus designios, cúmplase conforme a tus sueños, a tus pensamientos, a tus anhelos, a tus propósitos conmigo, y no se haga lo mío, Señor, haz lo tuyo en mí. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nuestros labios todos los días que nos levantemos. Señor, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Me cuesta mucho. Me tengo que aguantar insultos, bastantes. Me tengo que aguantar malas caras, bastantes. ¿Pero qué tengo que hacer? Señor, heme aquí, cúmplase tu palabra en mí, cúmplase ese propósito. Señor, yo quiero conocer tus planes para mí. Señor, muéstrame cuáles son tus sueños para conmigo. Señor, yo te entrego mis sueños para cumplir tus sueños. Señor, yo quiero trastornar el mundo con mi testimonio. Yo quiero que te conozcan a través de lo que yo vivo contigo. Yo quiero que la gente que está a mi alrededor, lo que yo les empezaba diciendo, resuciten, cambien su manera de pensar, quieran conocer al Dios que nosotros conocemos solamente con pasar a nuestro lado, solamente con vernos, solamente con mirarnos, porque no nos están viendo a nosotros, se lo digo, hermano, están viendo la presencia de Dios en nosotros, y esa es la presencia, eso es lo que se tiene que notar, eso es lo que se tiene que ver. Yo no tengo que figurar, yo no tengo que dejarme ver entre nadie. Yo tengo que menguar para que Cristo Jesús se deje ver en mí. Dios no quiere más pueblo religioso. Dios no quiere más hijos ni servidores religiosos. Dios quiere hombres y mujeres que trastornen, que revolucionen, que alboroten el mundo por lo que hacen, por lo que viven. Dios quiere que tú seas esa imagen de su Hijo Cristo Jesús. Dios quiere proyectar a través de nosotros la imagen de Cristo Jesús. Dios quiere volver a traer a Cristo Jesús a través de nosotros aquí en la tierra y que pasen cosas mayores de las que pasaron cuando Cristo Jesús estaba en la tierra. Solamente con tocar el borde del manto de Cristo Jesús, la mujer con flujo de sangre se sanó. Él no tuvo que decir nada. Él no tuvo que hacer nada, solamente dijo, ¿quién me ha tocado? Esa mujer arrebató, esa mujer fue y tomó la bendición del Padre a través de Cristo Jesús. Que seamos como Pedro, que con su sombra sanaba. Pero primero tiene que haber una confianza, un cambio genuino y verdadero en nosotros. Primero tiene que haber una actitud de humillación en nosotros. Primero tiene que haber una renuncia en nosotros. Primero tiene que haber actitud de siervo en nosotros. Porque de lo contrario no pasa nada. Y somos muchos, somos unos más de los que van a una congregación, se congregan, reciben palabra. Amén, amén, y no pasó nada. Ser adorador nos cuesta. Ser adorador nos cuesta. Dice, tomó aquella palabra María, la palabra de bendición, y la hizo suya, dejando por el piso su dignidad, su reputación. Lo mismo que a José. Todos los comentarios y señalamientos que José y María recibieron, no nos los alcanzamos a imaginar nunca. Con tal de convertirse en unos adoradores para Dios, soportaron lo que tuvieron que soportar. Y Dios está buscando en medio de su pueblo, en medio de los que le creen,
a sus hijos hoy, que le digan, aquí estoy para adorarte, para servirte, para obedecerte, para hacer historia contigo en esta generación, para hacer lo que tú quieras hacer, sin importar lo que pueda sobrevenir. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios está buscando. Y nuevamente le repito, ser adorador te va a costar. Es muy difícil y es muy fácil cantar, es muy fácil entonar himnos, es muy fácil decir aleluya. Pero ser adorador es otra cosa. El Señor me enseña a mí, el Señor me dice a mí que ser adorador es otra cosa. Y yo quiero y espero en el nombre de Cristo Jesús que esa enseñanza usted se la lleve.